gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos para llorar sobre los sauces en medio de ella. Allí nuestras arpas colgadas están, y los que nos llevan cautivos nos piden cántico santo para Jehová. ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos para llorar sobre los sauces en medio de ella. Allí nuestras arpas colgadas están, y los que nos llevan cautivos nos piden cántico santo para Jehová. ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? Vamos a continuar meditando en el capítulo 13 de Hebreos. Habíamos visto la fidelidad, la inmutabilidad del Señor Jesús. Él es el mismo hoy, es el mismo de ayer. Aquel que hizo fiel a los antiguos, proveyéndole la fe en todo tiempo, también está con nosotros para continuar su obra. Solo debemos mirarle a Él. Ese es el secreto del vencedor. Y habíamos visto en el capítulo 13, ahora vamos a ver, habíamos visto hasta el verso 8, vamos a ver el verso 9. Y dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Sabemos la importancia, otra vez, esta carta nos muestra la importancia de entender el lugar de la gracia en este tiempo. Porque, hermanos, los hermanos en ese tiempo y aún en este tiempo quieren conducirse bajo las maneras de la ley. Y esas maneras son atractivas. Son atractivas porque
superficialmente, exteriormente, trae gloria de los hombres, porque realmente vemos un gran sacrificio de parte del hombre, una gran imagen, pero no es la manifestación de Cristo. Por eso dice aquí, no os dejéis llevar. Es como que alguien le está agarrando de la mano a una criatura y le está llevando, le está arrastrando. Así es muchas veces con el creyente. Es arrastrado, es conducido, es llevado por el error. ¿Y cuál es la única forma de poder resistir esa corriente? Bueno, estar firme en la gracia. Tenemos que aprender bien la gracia. Una vez que aprendemos bien la gracia, viene la otra parte, la gloria. Ya tenemos la gloria de Cristo. Tenemos que aprender bien el mensaje de gracia. Entonces ahí vamos creciendo, vamos siendo edificados de gloria en gloria. Y en esa edificación de gloria, bueno, hay muchos requisitos. Pero que si nosotros no estamos bien afirmados en la gracia, los vamos a llenar en nuestra religiosidad y en nuestra fuerza. Y eso abunda hoy, hermano. Por eso, estando bien afirmado en nuestro corazón, no dice nuestra mente, el corazón. ¿Qué es lo que pide el Señor? El corazón. Y bueno, el corazón bien confirmado, bien establecido con la gracia. Todo lo que no es el mensaje de la gracia solo distrae de la vida de fe. Todo tiene que ser por fe. En esta dispensación todo es por fe, hermano. En la dispensación de la ley todo era por vista, porque la ley decía: yo quiero ver, muéstrame. Y bueno, algunos hermanos, algunos creyentes hermosos anduvieron por fe en el tiempo de la ley, pero en el tiempo de la gracia, ¿cómo no andar por fe, hermano? Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, en el verso 4. Gálatas capítulo 5, en el verso 4. La gracia se apoya solamente sobre los méritos de Cristo. Hermano, nosotros no apoyamos lo que nosotros pretendemos alcanzar de Dios sobre nuestros méritos. Muchos tienen este sentir hasta que se revela este mensaje. Bueno, el Señor ha sido bueno conmigo porque yo he sido fiel, o porque yo oré, o porque yo ayuné, o porque yo llevo una vida rendida de oración, me levanto temprano, y así vive reforzando su justicia propia, y está haciendo algo correcto, pero no es de fe, no es de gracia. ¿Por qué? ¿Y por qué nos damos cuenta que no es la gracia revelada? Porque automáticamente cuando no hace, siente que está bajo condenación y siente que le puede ocurrir algo malo, porque ya hoy no oré, porque se está apoyando en sus obras, y pueden ser cosas buenas y a la vista espirituales, pero la gracia, tener el corazón afirmado en la gracia, es afirmarse en la obra y en los méritos ajenos, en la obediencia de otro primeramente, y luego por esa misma gracia llegamos nosotros también a ser fiel. Pero no hay temor en la gracia no hay condenación. Lo que necesitamos es crecer, que esta gracia se revele no a la mente, al corazón, y ahí el creyente vive en libertad. Hermano, la revelación de la gracia. Dice en Gálatas capítulo 5, en el verso 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Note qué palabras duras dice el apóstol Pablo acá. De Cristo os soltasteis. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando vamos aprendiendo este mensaje? Que nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Sin perder Gálatas capítulo 5. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1.
Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a ver lo que significa estar ligado, pero dice ellos se desligaron. Esto no significa que Dios le haya mezquinado su gracia o que Dios le haya quitado su gracia. Ellos mismos rechazaron la gracia y se desligaron de Cristo en forma práctica. Dice en el verso 30 del capítulo 1 de 1 de Corintios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios a través de su misma vida, del nuevo nacimiento. Bueno, es nuestra sabiduría, nuestra justificación. Cristo es nuestra justicia. No podemos gloriarnos en nosotros mismos, en algo bueno que hagamos. En el momento que nos gloriamos en un acto de fidelidad, es un acto carnal. Ya no es de la nueva creación, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos vemos unidos a Él. Y todo lo que tenemos y lo que vamos a alcanzar es porque estamos unidos a Él. Y dice: nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto es por estar en Cristo Jesús, por estar unidos a su vida celestial perfecta, que no tiene falla. Sin embargo, los Gálatas, dice, de Cristo se soltaron, os desligaste. Y vamos a ir otra vez, Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo otra versión dice, os independizasteis. Ya no vale lo que Cristo es. No vale lo que Cristo es, no vale tanto la nueva creación. Vale más la práctica, lo que yo hago en mi estado, no mi posición. Todo creyente tiene una posición que es santo, justo y, por supuesto, sentado en los lugares celestiales, exaltado en Cristo Jesús. Y si nosotros creemos, desde allí va a comenzar la vida espiritual. Desde allí tiene que comenzar. Entonces, no nos desligamos, nos aferramos a esas virtudes que tiene el Señor. Cuando el enemigo quiere venir a acusarnos, a decirnos, nosotros nos abrazamos al Señor. Cristo es mi justicia. Y si el enemigo quiere acusar, tenemos un juez que nos defiende. Pero los Gálatas, queriendo cumplir obras en su justicia, la única forma es desligarse, despreciar la justicia de Cristo. Se desligaron de Cristo. No es suficiente la justicia de Cristo. Yo, para entrar al trono de la gracia, para sentirme cómodo delante de Dios, yo necesito mi propia justicia, y así ando. Yo ando conforme a mi justicia, y cuando yo cedo y fracaso en mi justicia, ya no tengo libertad en la presencia de Dios. Note la gracia, hermano, la revelación de la gracia, ¿eh? Bueno, muchos toman esto, vamos a ver lo que dice acá, en el verso 13, este mismo capítulo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Tenemos que andar en libertad. Solamente que no uséis esta libertad, ¿para qué? Para la ocasión, para la carne. Pero note que, hermano, el creyente, cuando va creciendo, va usando bien esta libertad. Es la libertad del Espíritu. Para alabarle, para hacer su voluntad, para conocerle más, para pisar donde Él pisó. Viene una lucha, viene una prueba y el enemigo quiere poner condenación. Y nosotros nos abrazamos como el capitán al timón del barco. No nos desligamos de Cristo. Cristo es mi justicia. Pero todo te va a ir porque vos sos así, vos sos asá, dice el enemigo. Vos... Y nosotros, Cristo es mi justicia, sí, mi carne es así, yo no puedo negar que mi carne es así, pero Cristo es el ancla de mi fe. Es Cristo, como dice el himno, la roca, el inamovible, el perfecto, el justo Hijo de Dios. Por eso, hermano, la gracia es un don, es un regalo, ¿qué? Inmerecido. Nosotros no merecíamos esa justicia. Desde acá empieza la vida espiritual. No hay otra forma.
la gracia. Y después viene la obra de Cristo en nuestra vida. Pero si nosotros no estamos bien plantados en la gracia, nos vamos a ir a nuestra propia justicia. Por eso Pablo dice a los Gálatas, vamos a volver a leer en el verso 7, ahora, capítulo 5, verso 7. Dice: vosotros corríais bien. Ellos corrían en la dirección, y uno que ya está corriendo es porque ya es un adelantado. La criatura en el campamento nos enseñó el hermano que es lo primero que aprende la criatura: a sentarse. Lo primero que hace, aprende a sentarse. La cabecita, ya tener fuerza en la cabecita. Y luego empieza a aprender a caminar y luego corre. Los Gálatas corrían bien, pero note que fueron llevados, fueron arrastrados por el error de la legalidad. ¿Qué es la legalidad, hermano? Bueno, la legalidad es el espíritu de ley. La ley era el requerimiento de Dios, el santo, justo y bueno requerimiento, el pedido de Dios al hombre para que el hombre pueda andar en comunión con Él. Él tenía que cumplir sus mandamientos, la ley. O sea que la ley exigía obras. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? El que exige obras, el que exige que el mandamiento sea cumplido. Si no, no hay bendición, no hay tutía. No se puede hacer nada. Si no se cumple el mandamiento, yo lo siento, dice, yo lo siento en el corazón, hermano, pero usted no cumple los mandamientos. Usted no puede orar, no puede pasar a cantar, no puede... Allá tenemos en el fondo una silla blanca, no, ni siquiera cambiar el agua de los floreros. Porque es la ley con sus requerimientos. Pero como dijimos, la gracia suple. La ley tuvo su fin cuando Cristo vino y la cumplió, y a nosotros nos dio el espíritu de gracia. La gracia suple lo que la ley no pudo suplir al hombre: justicia, santidad. Y desde allí empezamos a andar con Dios. Ahora esto es hay una telita muy finita que se puede cortar y ir al libertinaje. Pero si lo aprovecho, porque es lo mismo. Yo comparo esto con la vida eterna. Cuando nosotros aprendimos que la salvación no se pierde, yo iba a un colegio evangélico, hice allí toda mi primaria, y nos daban lecciones de Biblia, y que la salvación se perdía. Y yo me paraba como un paladín. 8 años tenía. La salvación no se pierde, le decía. Y fueron hasta a mi mamá, le llamaron, me mandaron una nota, y mi mamá, acostumbrada que yo siempre hacía lío: mamá, no, yo no hice nada. Yo, pues no, vos algo habrás hecho. Recién me creyó cuando le dijo la profesora de Biblia que yo decía que la salvación no se pierde. Por eso le citaron. Bueno, y le dijo: si yo enseño esto, la congregación, porque vino hasta el pastor, me acuerdo del hermano acá del Buen Pastor, vino hasta el pastor a hablar con mi mamá. Y le dijo: yo sé que es así, hermana, pero si yo enseño esto, la congregación se me va a desbandar. Bueno, es una niñez. Bueno, pensar que como la salvación no se pierde, yo voy a hacer cualquier cosa. Y es una niñez aún mayor no aprovechar la gracia de Dios para rendir nuestra vida al Señor. Estamos en una posición ventajosa delante de Dios. No necesitamos recurrir al temor para que los hermanos se rindan al Señor. Lo que un buen pastor va a buscar es que el corazón de los hermanos sea afirmado en la gracia. Por eso, hermano, es muy importante para comenzar, para dar el primer pasito con el Señor, entender la gracia. Hermano, la gracia suple
lo que la ley no puede dar. La ley exige, pero no da nada. Y siempre le hace sentir a la persona menospreciada, le hace sentir a la persona bajo condenación, le hace sentir a la persona que nunca va a poder alcanzar, porque le exige a un hombre con una naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza que quiere pecar. Entonces la ley todo el tiempo nos ve en la vieja creación, ¿sabes? Nos ve en la carne y nos juzga como lo que somos. Dice Pablo, vamos a leer en Romanos capítulo 7. La ley es santa, porque la ley viene de Dios, pero el problema está en nosotros. No nos sirve la ley, no nos ayuda, más que para llevarnos a reconocer que necesitamos imperiosamente y pedir socorro al Dios de toda gracia. Y dice en el capítulo 7, en el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque, bueno, Pablo tanto habla de la gracia y que no estamos bajo la ley, quiere decir que la ley es pecado, dice. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque la ley muestra la santidad de Dios, su carácter impecable. Hermanos, nosotros un poco entendemos que nos acercamos a un Dios santo. Usted sabe que esto era imposible. Hoy estamos en la presencia de un Dios santo, pero la ley ponía los límites. No podía acercarse así nomás, porque el alma que pecare morirá, y el que se acerca así en inmundo puede perecer. Pero bajo la gracia es diferente. Por eso dice, ¿la ley es pecado? No es pecado. Pero Pablo dice, pero yo no conocí que era pecador, porque por ahí yo sabía que de vez en cuando pecaba, dice Pablo, pero no sabía que era tan pecador. No conocía el pecado sino por la ley, porque si yo era un poco pecador, la ley despertó las tendencias que estaban escondidas en mi corazón. Yo quizá era un poco mentiroso, pero la ley me enseñó a codiciar otras cosas, porque me avisó, mira, ahora podés hacer esto, y todo esto está en vos. Cada requisito, cada ordenanza de la ley mostraba y alumbraba una debilidad que había en el hombre. Y sabía que la ley, decía, no tenés que hacer, pero la ley hacía todo lo contrario. Era como que le decía al hombre, hace. Porque la ley es como que le da fuerza al pecado, hermano. La ley, justamente, cuando más ley hay más transgresión. Te va a ver que ahora los municipios están, hermano, generando dinero por medio de las fotomultas. Y están en los lugares que usted menos... Porque si usted está a las 3 de la mañana con un semáforo en rojo, en un lugar donde no pasa nadie, tenemos esa inclinación de transgredir la ley y ponemos excusas múltiples, pero la ley puso cámaras y nos llega, conociendo la inclinación del hombre que trata de quebrar la ley. Se va a llenar de dinero el municipio así. Y así la ley producía, porque tampoco conociera la codicia, porque la codicia era dentro del corazón, no se ve. Y la ley trata al codicioso como un idólatra. Y Pablo dice, yo pensé que era codicioso nomás, pero había sido que era grave el asunto de ser codicioso. Porque para Dios todos los pecados son iguales, tanto el asesino como el fornicador, como el mentiroso, como el chismoso. Es todo lo mismo. Dios no hace el pecado, es pecado. Tienen diferentes consecuencias, pero la ley muestra estas cosas. Dice, porque tampoco conociera realmente
el desastre que es la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, toda codicia. Yo ya era un poco codicioso, pero cuando conocí la ley produjo, activó el pecado. Porque sin la ley, el pecado está. Si no hay ley, no hay que quebrantar. El problema es cuando alguien dice esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca, como dice la canción de uno por ahí. Y ahí es donde viene la gana de hacer eso. Y Dios hizo así. Y dice en el verso 9, y yo sin la ley vivía tranquilo en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió. Se fortaleció en la vida de Pablo, siendo fariseo. Y hallé que el mismo mandamiento que prometía vida, que era para vida, a mí no me resultó. Yo que se ponen las mujeres esas cremas para anti-edad, anti-age, y dice, viste que yo me estoy poniendo y cada vez parece una pasa de uva más fuerte todavía. Y no resultó. Así, hermano, guardar la ley no resulta. Ser legalista no va a resultar, no va a cambiar la vida de nadie. Algunos hermanos piensan y me dicen, a veces yo escucho los consejos de los hermanos, hermano, tenés que aconsejar sobre esto a los jóvenes, hacer esto, hacer lo otro. Y si yo llego a hacer esto, hermano, ¿sabe? Va a ser un desastre porque a propósito van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que enseñar bien la palabra. Hay que enseñar bien. Hay que dar consejo, pero con espíritu de gracia. Sí podemos aconsejar. Pero la que va a hacer la obra siempre va a ser la palabra. La palabra, la ley de Jehová es perfecta, dice. Y que convierte, que cambia el alma de la persona. Cambia desde su estado anímico hasta la sabiduría que hay en la mente, el raciocinio del alma, lo cambia, lo hace ver en su error, pero es la palabra de Dios. Ahí cuando habla de la ley, en el Salmo 19, está hablando, se refiere al consejo, a la palabra de Dios, no al mandamiento. Bueno, verso 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó porque yo creí que iba a poder cumplir el mandamiento. No dará falso testimonio, dice la ley, y yo me voy a esforzar para no, pero me engañó, porque yo pensé que aun cuando yo pensé que estaba cumpliendo el mandamiento, como era en mi fuerza, estaba desligado de una justicia que es mucho mejor y perfecta, que es la justicia de Cristo y es la única que Dios acepta, y lo hacía en mi propia justicia. Me engañó. Esto es la legalidad. El creyente piensa que es mejor que otros, piensa que, bueno, Dios me tenés que atender. ¿Por qué Dios no me atiende? Si yo soy mejor que los demás. La legalidad es esa. La legalidad es como un hombre malo con un chicote en la mano, hermano. Así es la legalidad. Y no es que nosotros queremos ser más buenos que Dios, no, porque la gracia es firme, no tiene que ser firme. Pero sí, hermano, queremos corresponder al corazón de Dios. Y Dios es paciente, Dios es bueno, y Dios espera que sus hijos crezcan. Y Él no nos castiga por la cantidad de años que tenemos. Él sabe el crecimiento y Él conoce nuestro corazón. Porque mire, si Él nos corregiría por hace 40 años que tal ya no creces. Pero Él sabe que somos niños muchas veces. Tenemos 40, somos como ese enano, dice, pero somos chiquititos todavía. Y bueno,
Él se compadece de nosotros. Este es el Dios de toda gracia. Así que, ya vimos suficientemente de la ley. Un creyente establecido va a aborrecer esta clase de error. Ahora tenemos que entender, todo error, todo lo que es error, hermano, nosotros a medida que vamos aprendiendo la verdad ya no vamos a poder digerir. Le va a pasar algo que no va a poder digerir el error. Y por lo menos le va es como que usted hace sonar una campanita cuando algo está mal, cuando algo está fuera de la enseñanza. Y después vamos aprendiendo a no tolerar el error. Eso no quiere decir odiar a los que predican el error, y especialmente cuando son nuestros hermanos. Nosotros tenemos que realmente entender que primeramente podemos ganar la batalla con la verdad, pero que no nos mueva a nosotros. El error tiene que ser tan fácil de detectar por haber aprendido bien y por estar bien establecido en la verdad, que no nos debe llegar a conmover de manera que nos enojemos o aborrezcamos a aquel que quiere tener la razón. En Gálatas capítulo 4 vamos a leer en el verso 9. Note que los Gálatas fueron arrastrados. Y nosotros en hebreo hemos leído: no os dejéis llevar por doctrinas extrañas. Y dice aquí en Gálatas capítulo 4 en el verso 9: mas ahora, esta es la situación de los Gálatas, luego de haber andado con el apóstol Pablo algunos años y aprendido del apóstol Pablo, mas ahora, dice Pablo, conociendo a Dios, y se retracta, o más bien siendo conocido por Dios. Yo pensé que conocía a Dios. Si conoce a Dios, tiene que conocer al Dios que le predicó Pablo, el Dios de toda gracia. Y a veces esto pasa, hermanos que han escuchado mucho la gracia, le vemos luego desviar de la gracia. No podemos creer, hermano, está haciendo cualquier verdura, está haciendo cualquier cosa en su fuerza y por ahí aún quiere ser popular en otro mensaje. Y a los Gálatas les dice, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo que os volvéis de nuevo, dice, a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Rudimentos, enseñanzas. Y acá entran muchas cosas. Si no se bautiza, por ejemplo, podemos decir en este tiempo, no puede tomar la cena. O si no está casado, es un cero aparte, porque todo está mirando la parte exterior. Por supuesto que gente tiene que tener un orden en su vida, pero hay un orden superior que es a través de Cristo. Entonces ahí siempre, hermano, la ley siempre va a encontrar su apoyo, siempre va a encontrar su forma de que usted no pueda alcanzar o quede desaprobado. La ley, esa es la ley. Y dice, volvéis a esos rudimentos. No puede tomar la cena, no puede hacer lo otro, no puede comer esto, no puede hacer aquello. Son débiles, pobres y son rudimentos. Son cosas muy elementales que señalaban cosas espirituales que no se pueden mover, las cosas espirituales. En cambio, estas cosas que son rudimentos, sí, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Ceremonia, doctrina de hombre, enseñanzas, cosas que aún se agregan a la doctrina, hermano. Todas estas cosas no debemos permitir que ni un poquito se nos pega, porque se pega como una garrapata. Yo cuando se va Rolly afuera, sale a hacer pipí afuera mi perrito,
siempre viene con una garrapata. Y el otro día estábamos ahí en la casa y veo una garrapata ahí caminando. Gordita ya está. Bueno, y así, hermano, con las enseñanzas de error. No debemos copiar esa forma. Y dice en el verso 10, guardáis los días. Vamos a celebrar la Pascua. Vamos a celebrar tal cosa. Vamos a celebrar todos los días. Días que no son escriturales o que en su tiempo fueron conforme a la ley y señalaban, eran solamente un cuadro, eran solamente una sombra, un tipo que señalaba la sustancia que es Cristo y la obra de la cruz. Por ejemplo, la Pascua, o muchos guardan, bueno, otras, cualquier día, hermano, cualquier día que el hombre, bueno, tome a veces, bueno, hasta la Navidad, hermano, todas estas cosas, cuando el hombre ya toma de una forma religiosa y trae dolor, ya llega a ser algo, hermano, que se toma de otra forma, porque siempre tenemos que mirar la sustancia. Y bueno, nos quedamos abrazando los tipos. Y dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros. Mire el temor del apóstol Pablo. Que haya trabajado en vano. ¿Cómo puede ser después de tanto tiempo que les enseñé, que les expliqué? Vio que la mamá le enseña a los hijos y le enseña con una paciencia y la chancleta en la mano, que el chico procura aprender. Y ya te expliqué 10 veces, le dice. Y nos damos cuenta al final que no aprendió. Qué desilusión, hermano. Y así es con la gracia. Hermano, cuesta. Realmente es así. Yo hasta ahora, cosa que no entiendo bien, pero quiero aprender bien. Y realmente cuesta aprender bien, hermano, porque tenemos la idea de la legalidad, tenemos la idea de todo el bagaje que trajimos de antes. Y bueno, Pablo dice, el temor de Pablo siempre fue que los santos desvíen. Pablo no tenía miedo a la muerte, Pablo no tenía miedo de que le agarren y le metan látigo, pero dice, me temo, dice, de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Cuánto explicó? Y así realmente cuesta. Muchas veces parece que entendemos y nos sentamos acá y parece que así es, así es, pero salimos de la puerta para afuera y se nos viene como una nube de vuelta, porque se tiene que ir martillando esa verdad de que tantos años que escuchamos a veces cualquier verdura y la palabra tiene que empezar a entrar. Y cada vez que escuchamos la verdad es un golpe de martillo en donde la verdad va siendo establecida en nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermano, fui una vuelta entre nuestros hermanos aborígenes, enseñé que la iglesia no es la esposa de Cristo, sino que una parte de la iglesia va a ser la esposa de Cristo? Y toda la semana enseñé. Entonces yo quería estar contento antes de irme. Hermano, ¿y quién va a ser la esposa de Cristo? Pregunto. La iglesia, me dijeron todos a uno en corito. Hermano, casi me arranco los pelos. Porque somos así. Por eso hay que repetir, hay que volver. Si hicimos con zapallo el guiso, el próximo vamos a hacer con zanahoria rallada, como quiere hacer la hermana María. Y siempre vamos a ir haciendo la comida, pero siempre las mismas cosas. Siempre la misma cosa, damos vuelta en la misma cosa porque queremos ser establecidos, hermano. Un creyente establecido es un creyente que tiene toda la posibilidad de ser vencedor total, de reinar con Cristo.
de alcanzar lo mejor, porque estable, ya nada le va a mover, no es fácil, ya que le arrastra. Hermano, es una pérdida de tiempo seguir el error. Y dice Pablo en el verso 12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Pablo era libre de todo error, de toda formalidad, costumbre de hombre, legalismo. No quería, él llegó a aborrecerse a sí mismo. Él era el perfecto legalista y se aborreció a sí mismo. Pablo se aborreció a sí mismo, aborreció su carnalidad religiosa. Y dice: oh, ruego, hermano, que os hagáis como yo soy libre, dice, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Él llegó enfermo. ¿Y qué es lo primero que hace el creyente legalista? Bueno, cuando un hermano está enfermo, dice: ese porque es un pecador. Bueno, y ya le miraban a Pablo, dice: ¿por qué es así? ¿Por qué? Algo habrá hecho. Pero dice: no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como un ángel. No quiere decir como un ángel de los ángeles celestiales, sino la palabra ángel en el griego es como un mensajero que trae las buenas nuevas de Dios. Y ahora viene la pregunta: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Escuchaban la palabra a los Gálatas y comían y se saciaban y se gozaban, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelas. Pablo estaba ciego y le llegaron a amar tanto los hermanos al apóstol Pablo por enseñarle la verdad, que si hubiesen podido darle sus ojos sanos y quitarle los ojos enfermos a Pablo, lo hubiesen hecho, porque amaban la verdad, pero no estaban establecidos en la verdad. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Bueno, así sucede, hermano, cuando nosotros desviamos. Y en este caso dice, vamos a ver otra vez en Hebreos capítulo 13, en el verso 9: no os dejéis de llevar de doctrinas diversas. Cuánta diversidad y extraña son las doctrinas. ¿Por qué extrañas? Porque no son conocidas por Dios. Dios no directamente dice: yo nunca mandé, yo nunca escuché, esto hizo otro. Es algo extraño especialmente para Dios. Como cuando Dios le dice, cuando el Señor enseña y dice: habéis echado, dice que en el último tiempo habrá aquellos que digan: hemos echado demonios en tu nombre, y el Señor dice: oh, no os conozco, yo nunca les conocí. Es extraño, es un extraño. Y así es esta doctrina muchas veces. Dice, pero está en la Biblia, pero está súper fuera de tiempo, no es conforme a la doctrina de la gracia. Hay muchas cosas que dice la palabra, pero no son parte de esta dispensación. Es extraño al mensaje del apóstol Pablo. Por eso tenemos que aprender bien para poder, hermano, identificar el error. Bueno, y dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Bueno, las viandas nos hablan de las comidas. Y hoy está muy de moda, hermano, decir, bueno, esto se puede comer, esto no se puede comer.
esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Tenemos 2 o 3 minutitos y vamos a leer por lo menos vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1, pero no vamos a poder ver todo. Yo tengo muchos versos acá. Vamos a continuar seguramente la semana que viene, entre semana, esta predicación, hermano. Pero para poder tener una idea, porque también vamos a encontrar algunos que toman, de hecho, capítulo 15, algunas enseñanzas. Pero vamos a ver en 1 de Timoteo capítulo 4, en el verso 1, y luego vamos a comparar, pero ya no hoy, con lo que era la manera de Dios en la antigüedad. Y acá encontramos a alguien que está dando un mensaje y está diciendo cuál es su mensaje y cómo va a ser. Y está hablando especialmente de los predicadores de error. La apostasía es, hermano, justamente trae todas estas cosas, el error, la falta de amor, bueno, muchas cosas. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿quién habla? El Espíritu. Y dice, ¿cuándo? Dice que en los postreros tiempos, en estos últimos tiempos, estamos en esos tiempos. ¿Qué nos dice? Que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la conciencia quemada. Una cosa es tener una mala conciencia. Un día tenemos que enseñar acerca de la conciencia. La mala conciencia es la conciencia que nos acusa, es mala con nosotros. ¿Qué conciencia mala tengo? Porque no se ajusta a lo que Dios, a la obra que ha hecho Dios en nuestra vida. Nos acusa constantemente por lo que hacemos. Ese es el trabajo de la conciencia. Pero cuando la conciencia se rinde al poder del Espíritu Santo, entiende la voluntad de Dios, entiende la misma gracia de Dios que nos justifica y nos provee la justicia. Entonces no nos acusa. Es una buena conciencia. Pero cuando hablamos acá de conciencias, como dice acá, cauterizada, esta conciencia es insensible. Cuando una herida, cuando nosotros cauterizamos algo, quemamos algo, se pierde la sensibilidad. Y está hablando especialmente de los no renacidos. Pero encontramos algo interesante. Dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, aún estas formas de apostasía quieren entrar en la iglesia. Vemos lo que hacen, verso 3, prohibirán casarse. Eso es lo que hace el católico, por ejemplo. El cura tiene que ser célibe. Y también dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Y quiénes más? Los que han conocido la verdad. Conocer la verdad hace que nuestro menú sea más variado. Pero bueno, necesitamos realmente tener una mente renovada para poder recibir realmente el mensaje de la gracia. Porque justamente los que predicaban la legalidad traían ellos ciertas tendencias y enseñanzas en cuanto a la comida, a las viandas. Y eso queremos tocar más detenidamente con la ayuda del Señor. Pero vamos a dejar aquí, ya pasó nuestra hora. Que el Señor bendiga la porción de su palabra.
Creí estar solo, solo en mi dolor. No vi que muy cerca estabas tú. Perdón, Cristo amado, por no recordar que tú prometiste mi carga llevar. ¿Cómo puede ser que no percibí tu presencia allí levantándome? Me diste fuerzas, Señor, para ponerme de pie. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Compraste mi alma y mi eternidad. Soy salvo por siempre, teniéndote a ti. No sé cómo pude, Señor, olvidar que en todas mis luchas venciste por mí. Hoy enfrento al mundo de frente otra vez. Tú vives en mí, ya no olvidaré. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez.